Bien, entrando entonces a la segunda parte de nuestra clase, de la clase de hoy, debemos trabajar con la elaboración de la introducción y antecedentes. Pero antes, lo que vamos a hacer es hacer una aclaración respecto a la estructura del contenido del perfil, ¿ya? Para que ustedes, a medida de que vayamos trabajando hoy con ya el problema, el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que lo vamos a hacer de forma individual, de forma general, ustedes conozcan esta estructura y qué es lo que debe ir en la estructura del perfil, ¿ya? Entonces les voy a explicar ahora. Bien. Entonces, aquí está. Bien, en primer lugar, para poder empezar a escribir su perfil del trabajo de grado, ustedes deben preparar, número 1, un documento en Word, ¿ya? Que tenga las siguientes características. Le pueden poner ya el formato para que ustedes vayan a escribir en este formato, ¿no? Y no estén poniéndole al último, ¿no? Entonces, primero, el tamaño de papel debe ser tamaño carta. ¿Ya? Tamaño carta. Entonces preparan un documento tamaño carta. Una extensión mínima de 9 y máximo de 20 páginas. Fíjense, nuestro perfil de trabajo de grado no puede exceder las 20 páginas. Máximo 20 páginas. Existen también perfiles que son cortitos, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, puede ser tesis. El hecho de que sean pocas hojas no significa que no exprese lo que se va a tratar de hacer. Bien, con interlineado de 1.5 sin incluir la bibliografía ni los anexos. Esta cantidad de hojas no incluye eso, solo es el contenido, ¿ya? Bien, ¿qué más? El tipo y tamaño de letra. Sabemos que en el formato APA dice New Courier, ¿no? Sin embargo, el formato que exige la carrera es Arial 12 para el texto y 10 puntos para las notas de pie de página. Les he explicado en una clase anterior cómo se debe poner las notas de pie de página, ¿verdad? En la parte de abajo con una línea sale, ¿no? Hemos visto cómo se debe hacer y se anota la explicación de lo que se está tratando de, ¿cómo se llama?, de explicar en el contenido. Márgenes superior e inferior 2.5 centímetros, izquierdo 3 y derecho 2.5 centímetros. Numeración, margen derecho. De manera consistente a lo largo del documento. Entonces, también preparen eso. Las citas bibliográficas, cuando van incluidas dentro del texto, se presentan entre comillas, ¿ya? Las citas. Y en el mismo tipo y tamaño de letra. El punto final va después de la referencia en paréntesis. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta las citas bibliográficas. Hay una diferencia entre dos conceptos, por favor. ¿Ya? Anótense o tomen en cuenta. El primero es que no es lo mismo referencia bibliográfica que bibliografía. La referencia bibliográfica nos indica conceptos, frases que nosotros hayamos utilizado de algunos autores, ¿no ve? Esas son las citas, ¿no ve? Ya. Y la bibliografía, o sea, tenemos referencia bibliográfica y además tenemos bibliografía. En la referencia bibliográfica, lo que nosotros vamos a poner es todos los autores que han sido mencionados arriba, pero con algún texto del autor. Por ejemplo, hemos hablado de que sistema es un conjunto de elementos que interactúan, bla, bla, bla. Esto dice el autor, no sé, Joyanes, ¿ya? Entonces, en la parte de abajo tengo que poner referencia bibliográfica, Joyanes, ¿sabes? Porque he utilizado la frase, una partecita de lo que este autor ha dicho,
En el caso de la bibliografía se pone aquellos textos y aquella información que yo he leído, que me ha servido para que yo pueda realizar la investigación que estoy realizando, pero no he mencionado en el texto, no lo he mencionado. Solamente he utilizado esa bibliografía, ¿ya? Ahora, bueno, en este punto no se les está exigiendo la cantidad de bibliografía y referencias bibliográficas. Sin embargo, existe cierta cantidad mínima que se debe poner, ¿no? Para una determinada investigación a nivel de ingeniería. Entonces, una vez que revisemos la bibliografía, bueno, en el perfil no hay mucho problema, pero por lo menos mínimamente le vamos a poner unos 20 referencias bibliográficas, ¿ya? Mínimamente. Tal vez otros van a encontrar hasta más, ¿no? Y en cuanto a bibliografía, bueno, ahí ustedes pondrán los libros que ustedes han podido utilizar en cuanto a conocimiento, ¿no? Bien. Ok, entonces, estimo que la estructura de nuestro perfil está claro. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? No, ya. Entonces, preparan su documento para poder escribir su perfil, ¿ya? Les estoy explicando así porque una vez que yo reviso, resulta de que me ponen otro tipo de letra y lo tengo que rayar y luego otra vez explicar y demás, ¿no? Entonces, mejor es que, bueno, si han leído el reglamento, excelente. Y si no, bueno, ya lo tienen claro. ¿Qué más? Ahora, la estructura de nuestro perfil. ¿Cuál es esa estructura? La estructura varía dependiendo del tipo de trabajo de grado que se vaya a presentar, ¿ya? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la tesis de grado, ustedes van a encontrar el formato del perfil en la página aquí, ¿no? 17. Se está viendo mi hoja, ¿no ven? Ya, si hablamos de tesis, aquellos estudiantes que tengan tesis de grado, entonces esta es la estructura, ¿ya? Tesis de grado, dice, ¿no? Todo el capítulo 1, aquí está, capítulo 1, dice, todo el capítulo 1 hasta aquí es el perfil. Posteriormente, cuando ya desarrollen su trabajo, todo el contenido del perfil se vuelve capítulo 1. Para el perfil, ustedes van a obviar este título, no va a decir capítulo 1, simplemente directo van a irse al marco, a la introducción, el planteamiento del problema y esto, ¿no? El perfil, ¿ya? Y lo único que para cada perfil tenemos que aumentar acá es el cronograma de actividades y la bibliografía, referencias bibliográficas. Entonces hay dos puntitos que hay que aumentar aquí. Ese es el contenido del perfil. Ahora, ¿qué es lo que se explica en este perfil? ¿Qué es lo que cuál es el motivo por el que nosotros realizamos? El perfil, la estructura del perfil se debe escribir en forma general, ¿ya? General. Entonces, aquí es donde yo voy a realizar la delimitación conceptual, la delimitación espacio en tiempo, en espacio, y voy a ir trabajando como describiendo en forma muy general todo lo que yo voy a desarrollar posteriormente en los otros capítulos, ¿no? Entonces, aquí va un bosquejo, ¿ya? Posteriormente, en los siguientes capítulos tiene la siguiente estructura, eso van a ver en taller 2, ¿no? El marco teórico, donde se escribe toda la teoría. El marco, el diseño metodológico, esto ya es creación de ustedes. Aquí van a desarrollar de forma detallada todo lo que han mencionado aquí arriba. Y finalmente van a tener resultados y conclusiones. Eso lo harán en el taller 2. Pero por ahora nos toca escribir el capítulo 1. ¿Ya? Ahora, para poder escribir el capítulo 1, como digo, la tesis de grado tiene esta estructura. Es bastante
tiene algunos puntos igual que el proyecto de grado. Ahorita vemos lo del proyecto de grado, ¿ya? En la tesis de grado se hace énfasis a estos puntitos, o sea, esto es lo importante. La hipótesis, identificación de variables, conceptualización de variables, operacionalización de variables. Entonces, ¿qué caracteriza a la tesis de grado? La tesis de grado tiene estos 4 puntitos. ¿Ya? Entonces, también les voy a mostrar cómo se debe realizar esto, ¿no? La hipótesis y demás, ¿ya? Y asimismo, la tesis incluye estos otros dos puntitos. Método científico, el método científico, que el proyecto de grado no tiene, pero la tesis sí tiene. ¿A qué se refiere el método científico? Yo les voy a explicar qué tipos de métodos existen, cuál método podríamos utilizar, cuál es el más apropiado, dependiendo del tema que ustedes hayan elegido. El resto de los subtítulos es igual que el de proyecto de grado, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Ya, ¿por qué la tesis de grado incluye la hipótesis? ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una afirmación. Es una afirmación que nosotros vamos a buscar cómo probar esta hipótesis. Y la forma en que se pruebe la hipótesis se va a desarrollar en el capítulo 3. ¿Ya? Entonces, sí o sí debemos realizar la prueba de hipótesis con un nivel de confianza aceptable. Para ello se debe definir las variables, conceptualizar estas. Vamos a ver qué tipo de variables cualitativas, cuantitativas. Vamos a ver cómo se puede realizar el análisis de estas variables, cómo vamos a operacionalizar, es decir, cómo las vamos a dividir entre cuáles son las más importantes, cuáles no, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver en tablas, vamos a trabajar esto, ¿ya? Como digo, con cada uno de ustedes, con su trabajo de grado. Bien, entonces, para empezar, hoy les voy a explicar cómo vamos a desarrollar la introducción, ¿ya? ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Porque vamos a empezar por allí, ¿no? El marco preliminar debe incluir la introducción. Después nos vamos a ir al planteamiento del problema. Una vez que nosotros tengamos el diagrama de flujo de datos, el dibujo que ustedes han hecho, aquí lo vamos a poner en palabras. Vamos a extraer lo más importante. ¿Cuál es el problema? ¿No? Si bien se me presenta el que yo pueda desarrollar un sistema de compra y venta, por ejemplo, tengo que entender claramente cuál es el problema, por qué voy a desarrollar ese sistema, ¿no? Y el problema se resume a algo contundente, a un concepto que sea fuerte, a un concepto que sea grave, ¿no? Por ejemplo, si nosotros desarrollamos un sistema de compra y venta, el mayor problema que vamos a solucionar es evitar pérdidas económicas, ¿no? Todo se resume a eso. Con mi sistema yo voy a tener en orden las compras, en orden las ventas, ya no me van a poder, digamos, no sé si es la palabra adecuada, engañar los mismos empleados de la empresa, modificando precios, cambiando cantidades, voy a tener el control, voy a tener el seguimiento de forma en tiempo real, y ya voy a poder saber qué es lo que está ocurriendo en mi empresa, ¿no? Y eso me va a ayudar a evitar las pérdidas económicas por descontrol de la información. Bien, entonces hoy trabajamos con lo que es la introducción. Vamos con el índice de proyecto de grado. Este es el índice de tesis de grado. Bien, el de proyecto de grado, entonces está más aquí, a ver, aquí abajo, aquí está. Si ven en el reglamento, cada capítulo explica una modalidad, ¿no ve? Aquí tienen proyecto de grado en la página 20, ¿ya? Bien, el proyecto de grado entonces, si se fijan acá, tiene esta estructura. Hemos dicho que el perfil está definido por el capítulo 1. Este es el perfil. No dice aquí perfil, pero nosotros vamos a ver que sí, este es el perfil hasta aquí, ¿no?
Todo esto tenemos que desarrollar nosotros en esta materia, ¿ya? Si se fijan acá, no hay hipótesis, ¿no? Porque la tesis tiene hipótesis, operacionalización de variables y demás, ¿no? Acá no hay. Simplemente nos guiamos, ¿cómo? Con los objetivos. El objetivo general, los específicos, ¿ya? Por otra parte, tampoco existe aquí, en el método científico no hay, ¿no? En la tesis había método científico, aquí no hay. Entonces, nosotros solamente vamos a explicar el método de ingeniería, la metodología, con la cual vamos a desarrollar el trabajo o el proyecto de grado, ¿ya? Bien, entonces, esta estructura la pueden sacar del reglamento, ¿no? Del reglamento que yo les he pasado, lo tienen también, y si no, les voy a volver a pasar, ¿ya? Vayan fijándose en qué página está, ¿no? Del reglamento. Bien, entonces esas son las dos modalidades. No tenemos estudiantes con trabajo dirigido, tampoco con examen de grado, siendo que estas dos modalidades, la del trabajo dirigido es una modalidad un poco más difícil porque justamente ahora estamos acá pasando con algún problema de que yo estaba realizando mi trabajo dirigido en la empresa antes de la pandemia, ¿no? O ahora, este último, en una empresa, en la alcaldía, digamos. Han cambiado de jefe y ahora el otro jefe ya no quiere el sistema y me he perjudicado, ¿no? Entonces, es mucho mejor realizar proyecto de grado, ¿no? Porque en el caso del trabajo dirigido, el seguimiento lo tiene que hacer un funcionario de la institución, o sea, periódicamente. Y la verdad es que las instituciones públicas o privadas, si no reciben remuneración, no le ponen la atención que debería dársele a este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, mejor es proyecto de grado o tesis de grado, ¿ya? Bien, estimo que han entendido el contenido. Aquí está. Y ahora lo que hay que hacer es ir rellenando cada uno de estos puntos. Bien. Hasta aquí estaríamos claros con la estructura de nuestro trabajo de grado. ¿Existe alguna pregunta respecto a lo que se les ha explicado? No. Bueno, vamos a ir desarrollando uno por uno, ¿ya? Bien, entonces, trabajaremos con la introducción. Ya les voy a explicar cómo se debe desarrollar esto y luego vamos a pasar a revisarles uno por uno el trabajo que ustedes hayan hecho. ¿Está bien? Bien. Ok. Entonces, a ver, miremos esto. Esto. A ver, vamos a ver diferentes ejemplos de introducción. ¿Ya? Bien, entonces, se supone que ustedes como primer punto van a desarrollar la introducción, ¿no? Bien, puede cambiar esto a lo largo de nuestras clases porque lo primero que vamos a escribir acá es, en primer lugar, nuestra introducción para que sea sencilla de escribir, la vamos a escribir como un primer párrafo va a estar formada por 4 párrafos, ¿ya? Preferentemente, ahora pueden hacerlo ustedes, pero 4 nomás ha dicho la Inge y ahora de mí es 5, no, ¿ya? Puede ser 5, 6, cuanto ustedes, pero lo ideal es, la introducción es lo primero que un tribunal va a leer, ¿no ve? Eso es lo primero que va a leer.
Entonces, si bien nosotros vamos a escribir esto, entonces esto tiene que estar completamente claro escrito. Un primer párrafo que vamos a escribir aquí en la parte de adelante, la primera parte, sale el puntero aquí. Un primer párrafo se refiere a cuál es la importancia del tema que ustedes están desarrollando. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no ve? Por ejemplo, si aquí tenemos nosotros el tema, sistema de gestión inmobiliaria, allá. Es un sistema, ¿qué tipo de sistema? Deberían haberle puesto aquí web, de información. Hoy en día todos los sistemas son web, ¿no? Entonces, bueno, este tema ha sido aprobado ya anteriormente y como soy de taller 2 me toca desarrollar, ¿no? Pero para la explicación y cuando defienda este tema, se va a explicar que este sistema es web, es de información, pero nos va a servir ¿para qué? Para gestionar todo lo que ocurre en una inmobiliaria. Ok, entonces estamos hablando de inmobiliaria, ¿no? Y un sistema web. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en la introducción? En la introducción vamos a hacer énfasis ¿a qué? ¿No? En primer lugar, hacer énfasis a la tecnología, que es lo que nosotros estamos viendo en nuestra área, ¿no ve? Cómo ha ido evolucionando la tecnología en cuanto a qué, en cuanto a sistemas de información. Acá le han puesto cortito, ¿no ve? A medida que el tiempo transcurre, la tecnología va avanzando, causando que las personas tengan que adaptarse a estos cambios y depender de ellos, ya que se encuentran inmersas en nuestras vidas. En la actualidad, tener una computadora o un celular inteligente ya no es lujo, es una necesidad. Entonces, ustedes deben poner un párrafo que haga énfasis a la tecnología y que haga énfasis a lo que ustedes van a desarrollar. Tal vez a los sistemas web que hoy en día se utilizan, por qué y tal cual, ¿no? Entonces, un párrafo que tenga una sola idea, ¿ya? Solamente respecto a énfasis a la tecnología que se va a aplicar en el trabajo de grado. Luego, el siguiente párrafo se habla del problema en forma general. En este caso, estamos hablando de gestión a ver, ¿qué era? Gestión inmobiliaria. Ya, es para una empresa que vende, compra, ¿cómo se llama? Terrenos, casas, ¿no? Entonces ya empieza, las empresas inmobiliarias manejan, ¿no? Una gran cantidad de datos e información. Ya nos está hablando del problema. Ay, ellos manejan mucha información. Por eso que dependen y bla, 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 ¿no? Entonces acá se hace, en el segundo párrafo se habla del problema, ¿no? Que en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando con esa información? Que existe mucha información que se maneja de manera manual, semi-manual, porque por ahí también se maneja en Excel, en Word, la información, ¿no? En el caso de las tesis, de la misma forma. ¿Cuál es el problema, no? Necesitamos saber, conocer el pronóstico de la cantidad de estudiantes que desertan en la universidad con el objetivo de ¿no? Entonces, el problema. ¿Qué ocurre y qué es lo que está causando ese problema? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si bien en esta inmobiliaria no existe control, no existe el sistema de gestión de la inmobiliaria, entonces cualquiera puede cambiar precios, puede cambiar, no, el propietario no tiene control. Entonces, todo esto se va a resumir en un concepto que es pérdida de tiempo, ¿no? En poder integrar la información. Eso hay diferentes formas de redactar, ¿no? En un mismo párrafo no debe existir dos palabras que se repitan, ¿ya? Por gramática. Por ejemplo, si yo hablo aquí de inmobiliarias, ¿no? Empresa inmobiliaria, más aquí hablo la empresa inmobiliaria, bla, bla, otra vez. Más aquí la empresa inmobiliaria, no, ¿ya? No puedes repetirse ninguna de las palabras, excepto los conectores, ¿no? Que son la I, la O, el D, el A, ¿no? Pero palabras así, si ustedes buscan aquí, no hay, ¿no ven? Ya, tiene que estar así. Tercer párrafo. ¿Qué es lo que deben escribir en el tercer párrafo? En el tercer párrafo ya deben escribir la solución a este problema. ¿Cómo vamos a dar solución? Entonces ustedes dirán, se desarrollará o en el presente perfil se explicará el sistema de gestión de inmobiliaria
qué, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí ya se explica la solución al problema. ¿Cómo voy a solucionar? Con el desarrollo de este sistema. Aquí está. El desarrollo de un sistema informático es una necesidad primordial para las empresas inmobiliarias al incorporar tecnología para mejorar. Entonces, un poquito del sistema que ustedes van a desarrollar, o el trabajo que van a desarrollar, o la tesis, o el modelo, o el prototipo que van a desarrollar. ¿No ve? El tercer párrafo. Cuarto párrafo. En su cuarto párrafo, ustedes deben explicar la metodología que van a utilizar y las herramientas que van a utilizar. Solamente lo vamos a nombrar. ¿Ya? Entonces, de esta manera, el presente proyecto tiene el objetivo de optimizar los diferentes procesos. Bueno, pueden parafrasear un poquito, hacer una introducción para que no sea tan cortante el paso de un párrafo a otro, ¿no? Y hablarán ustedes, mejorando de esta manera el servicio a los clientes. Ah, ya, voy a mejorar. Para eso, para esta empresa. Lo que conlleva obtener mayor utilidad. Esto, dice, mediante el diseño y desarrollo del sistema, haciendo uso, ya, está mencionando acá, ¿no? Dice que va a utilizar la metodología web. Solamente vamos a nombrar, no vamos a decir por qué, para qué, nada. Vamos a utilizar la metodología web para el desarrollo del sistema. También se va a utilizar PHP, MariaDB para el diseño de base de datos, los frameworks Laravel, yo qué sé, ¿no? Todo lo que se refiere acá. Ojo, que esto en el desarrollo del trabajo puede cambiar, porque ahorita estamos haciendo simplemente la idea, ¿no ve? Estamos tratando de organizarnos bien. Pero el hecho de que yo escriba aquí, ay, ya le he puesto MariaDB y ahora no voy a poder cambiar, ¿qué voy a decir? Ya lo he puesto. No. Más adelante puedo ver que el Laravel no, el CodeIgniter nomás, porque el Laravel como no lo conozco muy bien, mejor lo cambiaré. Se puede, ¿ya? Se puede todavía. Lo que no se puede es cambiar el título, ¿no ve? Porque con el título nos va a salir una resolución donde diga que ese trabajo ha sido aprobado, ¿ya? Bien, entonces en el transcurso del desarrollo del perfil vamos a ir con la investigación que se vaya haciendo, vamos a trabajar esto. Entonces, pero la estructura ya va a estar escrita, ¿no ve? Esa es la forma de escribir una introducción. Ahora, por favor, no quiero renegar que me escriban cualquier cosa y luego yo tenga que estar aquí como hay trabajos que tengo que rayar. Como, bueno, este trabajo ya lo he revisado varias veces, ¿no? Pero la forma en la que yo reviso es así, ¿no? Lo marco con amarillo lo que está mal. Aquí le falta acento, por ejemplo, ¿no? Allí también acentos, ¿no? Y tengo diferentes observaciones. Bueno, este trabajo ya está súper pulido, súper revisado, ¿no? Aquí, ¿no? Las palabras, qué palabras se pueden utilizar. Todo les voy a ir revisando yo, así, ¿no? Tachando lo que no es, les voy a aumentar la palabra que falta. Aquí está, ¿no? Ponerle coma, acento, escribir en tercera persona. Esto es algo muy importante. Si bien vamos a trabajar con nuestra introducción, todo en la introducción tiene que ser en tercera persona, no solo en la introducción, en todo el documento. Ya vayan practicando. En la noche duerman y repitan 1000 veces en su cama, se puede, se hace, se, ¿no? Se desarrolla, se ha desarrollado, se ha investigado, se ha determinado, se ha expuesto, se, ¿no? Entonces, en tercera persona, ¿ya? No hay nosotros, no hay yo, no hay, ¿no ven? Bien, entonces, estimo que la estructura de nuestra introducción ya está dada. ¿Hay alguna consulta respecto a esto, a esta partecita? ¿No? ¿Está claro? Sí, me pueden escribir por el chat. A ver, acá dice. Claro que sí, Jordi. El reglamento les voy a compartir, les he compartido, pero les voy a volver a compartir ahora. Walter, para el trabajo dirigido es lo mismo. En el trabajo dirigido, a ver, en el trabajo dirigido, aquí tenemos una preguntita, entonces vamos a ver esto. Ya, a ver, ¿dónde está? Vamos. Ya. Walter,
sí, para el trabajo dirigido es lo mismo. Aquí en el reglamento existe el otro capítulo 3, ¿no ve? Hay el capítulo 4. El 4 es examen de grado. El 5 es trabajo dirigido. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Trabajo dirigido. Y también tiene lo mismo. En la primera parte, aquí está. Designación tutor. Está en la página 37, si mal no recuerdo. Aquí está. 30, aquí está. Contenido del perfil, ¿no ve? Aquí está. ¿No? Y título, introducción, antecedentes, planteamiento, justificación, en realidad es lo mismo. La única diferencia en el trabajo dirigido es que hay un puntito más que es este. Estado actual de la investigación. Muchas veces en el trabajo dirigido no desarrollan un proyecto, sino lo que hacen es modificación de algo que ya existe, optimización de algo que ya existe, no mejorarla, esa palabra no se usa, actualizar, ¿no? Entonces, en el trabajo dirigido se debe explicar en qué situación estaba el trabajo que ustedes están actualizando, ¿para qué? Para que se puedan notar cuál ha sido el aporte que uno ha realizado, ¿no? Ya, entonces, así es. Aquí también está, fíjense en la página 38. Cada capítulo expresa una modalidad de titulación, ¿no? En este caso, les había dicho que trabajo dirigido está en el capítulo 5, aquí está. ¿Ya? Bien. Aquí está, ¿no? Dice ahí los objetivos, cómo se debe hacer, absolutamente todo. Lo único que les estoy explicando es lo que nosotros tenemos que desarrollar. El resto ustedes lo pueden leer, ¿no? Si tienen alguna consulta, bueno, me preguntan, ¿ya? Ok, respecto entonces a esa parte. Ya. No, este documento de introducción. Ya. La introducción quieren que les pase. Ya, les voy a pasar a la plataforma, voy a subir diferentes tipos de introducción, ¿ya? Les voy a, ejemplitos de introducción, unos 3, 4 les voy a pasar, ¿ya? De diferentes sistemas para que ustedes puedan ver cómo se hace la introducción, ¿ya? Ese es un error que vamos acarreando desde, no sé, ¿no? Ahora yo estoy trabajando con taller 2 y es un desastre la introducción. Es que no se les explica cómo tienen que hacer y ahora cómo escribo. Sí, esto debe ser y esto ya lo pongo cualquier cosa. No, ¿no? Así clarito, 4 párrafos, ¿no? Ya les he explicado de memoria. Importancia de la tecnología, problema, solución, metodología y herramientas. Listo, ya está su introducción. Mejor aún si les entra en una sola plana, porque es más lindo entender en una sola plana la idea de todo el trabajo que está siendo desarrollado, ¿no? Si quieren hacerlo en 2, no hay restricción, pero lo importante es también que se entienda, ¿no? Que se entienda, no es una página nomás y ahora una página, no. Que esté claro y que otra persona lea y esa persona a través de esa introducción puede entender todo el trabajo, ¿no? Pueden hacer leer su introducción con otra, ¿entiendes? ¿No? Muchas veces utilizamos también términos técnicos que otra persona no entiende, entonces todo tiene que estar claro. ¿Listo? Bien, si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguna pregunta más? Por favor, por el chat tal vez pueden hacerla. Ya me anotaré que tengo que pasarles ejemplos de introducción, ¿no ve? Ya. ¿No hay? ¿Está claro? ¿Me pueden escribir por el chat, por favor? Si está claro. Escríbame si está claro o no. O alguna pregunta más. Solamente Daniel me ha dicho que está claro. Ya, gracias. Eso, ¿no? Gracias, Marco. Gracias, Jové. Ay, sí, eso, Leonel, mil disculpas. No he podido. Lo que pasa es que hay que subir al... Ay, no me he descuidado ya. Los videos, ay, sí. Sin falta, si no, grave, me jalan las orejas hoy. ¿Ya? Termina la clase, inmediatamente voy a subir los videos, ¿ya? Como ahora también lo estamos grabando. ¿Listo?
Bien, entonces esta parte habría terminado. Con esto ya tenemos la segunda parte de nuestra clase de hoy, ¿no?